Vamos a, así como está de pie, vamos a buscar la palabra del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. A sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Vamos a Hebreos, amén. Hebreos capítulo 4, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4. Amén. Hebreos está en el Nuevo Testamento, amén. Está a un ladito de Santiago, atrás de la carta del apóstol Santiago, amén. Hebreos capítulo 4, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Estoy dando tiempo porque de repente se nos complica un poquito a buscar estos libros. No son muy comunes, así que. Pero vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, verso 1 al verso 11, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa tarde, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos trajiste con bien, y creemos en ti que tú nos llevarás con bien a casa, que tú eres el que controla los tiempos y las sazones, y que tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. En esta tarde pedimos, Dios mío, humildemente, que ninguna gota de agua ni nieve caiga hasta que cada uno de nosotros estemos seguros en nuestros hogares, Señor, y así sea cumplida tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Y en este momento pedimos para que cada oído, Dios mío, se abra para escuchar, y cada, Dios mío, corazón reciba con atención tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Pueden tomar sus asientos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues, como ustedes ya saben, estamos hablando acerca de una serie de mensajes que están bajo el tema: anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Creo que tiene sentido en que este tema se extienda, porque para fines de memorizar la idea del Señor, que es la invitación a anda delante de mí y sé perfecto, y algunas veces la manera de memorizar algo, de entender algo y de grabarlo en nuestras mentes es precisamente la repetición.
Amén. Y quise hacerlo de esta manera, bajo este título, para que entendamos que el propósito de Dios es que nosotros no solamente le conozcamos a Él, sino que caminemos con Él. Amén. La idea de Dios no es solamente un día rescatarnos del pecado y de la maldad. Por supuesto que es el anhelo de Dios en su corazón, pero no solo eso es el anhelo de Dios en su corazón. De un día estábamos destruidos en nuestros pecados, en nuestras maldades, y de ahí el Señor nos rescató. Pero también el deseo de Dios, el deseo fundamental de Dios, es que nosotros aprendamos a caminar con Él, o que tengamos el deseo de caminar con Dios. Amén. Entonces, otra vez, no solamente es el deseo de Dios de que nos rescate un día, nos limpia y ahora sí vamos otra vez a ensuciarnos y a embarrarnos en el pecado, sino que el deseo de Dios es enseñarnos a cómo mantenernos en esa limpieza de la cual Él nos trajo. Amén. O a la cual Él nos trajo. Amén. Entonces, por eso estamos tratando este tema: anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Y en el transcurso de esta enseñanza y de este tema, hemos visto que hay dos pactos: el pacto de pertenencia al pueblo de Dios y el pacto de permanencia en el pueblo de Dios, o el pacto de pertenencia a Dios y el pacto de permanencia en Dios. Dijimos que el pacto de pertenencia, pues nosotros no hicimos nada y no dimos nada para pertenecer al pueblo de Dios. Amén. Entonces, este pacto es el pacto que se conoce como el pacto de la salvación. No necesitamos dar nada ni hacer nada para ser salvos. Amén. De hecho, no teníamos nada que dar y no podíamos hacer algo para que alcanzáramos la salvación, sino que es el Señor Dios Todopoderoso quien nos ofreció a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos. Amén. Por supuesto que alguien que es un poco más analítico va a decir: no, pero si hay algo que hacer. Por supuesto, es decir, que sí hay algo que hacer y sí hay algo que dar. Amén. Cuando nosotros venimos a ser salvos, nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ¿verdad? O nuestra voluntad al Señor. Amén. Y también nosotros, ¿qué hacemos? Confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, o nos arrepentimos y recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, en un accionar sí hay algo que hacer, amén, y sí hay algo que dar, pero en cosas, en especies, en obras, pues nada de lo que podamos nosotros hacer, amén, nos alcanza para recibir la salvación, o nada de lo que nosotros podamos dar nos alcanza para recibir la salvación. Amén. Entonces, el pacto de pertenencia o el pacto de salvación, no hay nada que dar y no hay nada que hacer para obtener la salvación. Amén. Sino que eso es un regalo gratuito de parte de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que Él sí dio el pago por nosotros, que Él sí tuvo que ofrecer por nosotros. Es decir, que Dios mismo nos rescató, nos salvó a través del sacrificio de su Hijo, el cual se ofreció voluntariamente por nosotros. Amén. Pero después de que hemos recibido la salvación, entonces está el pacto de permanencia. Ya pertenecemos al pueblo de Dios, ahora vamos a permanecer en el pueblo de Dios. Y para permanecer en el pueblo de Dios, sí hay algo que hacer. Amén. Sí hay mandamientos que seguir y obras que hacer por medio de la fe. Amén. Porque el apóstol Santiago, él nos dice, por ejemplo, tú dices que tienes fe pero no tienes obras. Entonces muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Es decir, que cuando nosotros permanecemos en el Señor, tenemos obras, no para pertenecer al pueblo de Dios, porque ya pertenecemos, pero porque permanecemos en el pueblo de Dios, nosotros tenemos obras. Amén. Ese es el pacto de permanencia en el Señor. Pero también tenemos algo que hacer, y eso es obedecer a los mandamientos del Señor. Amén. De hecho, el Señor Jesucristo fue bien enfático y Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Entonces, ese es el pacto de permanencia en el pueblo de Dios. De hecho, dijimos que ese es el carácter del esposo.
Amén. Dijimos que este pacto es una relación de amor entre Jesucristo como esposo y la iglesia como su esposa. Y que si usted lo ve como un negocio o como una sociedad, pues no tiene parte ni suerte que en el reino de Cristo. Porque Jesucristo ve esta relación como un matrimonio. Como Él ama a su esposa, pero la esposa también ama a su esposo. Amén. Y la ley nos viene a señalar, o el mandamiento nos viene a señalar, amén, el carácter del esposo. Así como usted tiene su esposa, o desde novio usted tiene su novia. Yo no he visto que un novio se sienta contento cuando su novia coquetea con alguien más. ¿Verdad que no? O la novia, al menos, otra vez mi decir, al menos que esté loco o loca, o esté endemoniado o endemoniada. Pero yo no he visto que una novia se sienta bien cuando su novio está coqueteando con otras mujeres, en sus 5 sentidos, ¿amén? Entonces, es la naturaleza que es tan sencilla que nos enseña cuál es la manera de conducirse en una relación matrimonial o en una relación de noviazgo. ¿Amén? Ya la naturaleza nos enseña que cada pareja debe estar unida, comprometida, pero a través del amor, la cual jura fidelidad hacia la parte que es que se une a él o a ella. ¿Amén? Y eso es lo mismo que hace Jesucristo. Así que Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está la condición, guardar los mandamientos, pero está condicionado en base al amor. Cuando tú dejas de amar a Jesucristo, pues estos mandamientos se te harán pesadísimos, imposibles, molestosos y todo lo que tú quieras ponerle en cuanto a fatiga, porque dejaste de amar al esposo. Pero cuando tú aprendes a amar al esposo, entonces estos mandamientos vienen a ser una relación de respeto, de cariño, de fidelidad, de obediencia, de servicio. Amén. Y entonces es que las cosas marchan bien. Ya no estás preguntando: pero ¿por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que no enojarme con mi hermano? Porque ya no empiezas a preguntar eso, porque entiendes que ese es el carácter del esposo. Amén. Que es precisamente, está fundamentado en el amor de Jesucristo hacia su esposa, para que ésta aprenda a obedecer a su esposo. Es por eso que el apóstol Pablo lo presenta precisamente así. Yo digo esto de la iglesia, dice el apóstol Pablo. Amén. Así que la esposa aprenda a respetar a su marido. Y por supuesto, si nosotros lo leemos como aquel gruñón y decimos: la esposa esté sujeta y aprenda a respetar a su marido, pues sí se oye bastante pesado, ¿verdad? Pero si usted lo lee con el carácter que Cristo Jesús lo hizo, es decir, la esposa debe aprender a respetar, a obedecer a su marido, es por el vínculo del amor que le tiene a su marido. De hecho, yo he visto esposas que son tan amorosas con su esposo que aún le alcanzan a cubrir las imperfecciones de su marido, las vergüenzas de su marido. ¿Por qué? Porque aman al esposo. Pero si no lo amaran, expondrían las cosas del esposo. Amén. Entonces, ese es el asunto, amados hermanos, que cuando hablamos de lo que es la ley que debe ser cumplida, se va a cumplir, pero en base a un amor que hay entre el esposo y la esposa, o la esposa y el esposo. Amén. Acuérdense que tratamos también el tema acerca de la ley, y dijimos que hay una controversia entre Hebreos y Mateo, ¿verdad? O entre Jesucristo y el escritor de Hebreos. Entre tanto que Hebreos dice que no hay que cumplir la ley, Jesucristo dice que sí hay que cumplir la ley. Y llegamos a la conclusión que ambos tienen razón, porque Hebreos está hablando acerca de las leyes ceremoniales o rituales, las cuales ya fueron cumplidas, porque cuando usted las analiza, todas ellas apuntaban al Cordero de Dios, que es Jesucristo. Así que cuando viene el cumplimiento de que Jesucristo aparece y cumple todas estas leyes rituales, ya no hay necesidad de las leyes rituales, ya no hay que ofrecer animalitos para el perdón de los pecados.
porque ya apareció Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús también tiene razón, porque Él va a decir que ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y más adelante nos exige que cumplamos esa ley. Amén. Pero Él tiene razón, porque Él está hablando de la ley moral. De hecho, Jesucristo va a tratar también algunas de las leyes civiles. Si se acuerdan ustedes, yo les explicaba que cuando alguna ley es obsoleta, es eliminada, es quitada, es abrogada. Y este es el caso de las leyes rituales. Y les decía que la Torá consiste no solo en las leyes rituales o en las leyes morales, pero también están las leyes civiles. Y a través de que nosotros vayamos estudiando este tema y la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que muchas, o no muchas, pero varias de las leyes civiles permanecen hasta nuestros días. Amén. Cómo es el trato de la iglesia del Señor entre los hermanos, cómo es el trato de la iglesia del Señor con los gentiles o con los que no tienen a Cristo, o con la sociedad, cómo debemos conducirnos con el enemigo. Amén. Todas estas cosas ya estaban en la ley que le fue dada a Moisés, solo que el Señor Jesucristo las viene a reformar, es decir, les da un retoque. Se quedan como ley, pero les da un retoque para que se adapten al periodo que nos toca a nosotros como iglesia vivir. Amén. Y eso es lo que hay en lo que contienen los mandamientos del Señor Jesucristo. Por eso Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Así que nosotros no vivimos como los hippies, amor y paz. No. Nosotros vivimos en obediencia. Hay gente que en este tiempo está diciendo que la iglesia solo que debe de caminar en amor, pero ¿qué amor? Y yo cuando analizo esta doctrina, yo digo, bueno, pues los hippies nos ganan porque ellos no solamente promocionan el amor, ellos también promocionan la victoria, la paz. ¿Amén? Pero el Señor Jesucristo sí le da un fundamento al amor que Él quiere que se manifieste en su pueblo. Y el fundamento del Señor para el amor es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que nosotros como iglesia del Señor, el amor demostrado a Jesús es andar en obediencia a los mandamientos. Y eso es lo que nos enseña la ley moral. La ley civil, como ya les dije, es el trato entre nosotros y nuestros hermanos, nosotros y la sociedad, amén, nosotros y nuestro culto. Pero la ley moral nos enseña lo que es la santidad. Es decir, la santidad, ustedes saben que el término santidad o el significado de santidad es apartados. Y en este caso es apartados del pecado, apartados para Dios, o lejos del pecado y cercas de Dios. ¿Amén? Entonces esa es la función de la ley. La ley moral nos va a traer la santidad, amén, que corresponde a los hijos de Dios. De hecho, la Escritura sentencia categóricamente y dice: sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Pero si no entendemos qué es la santidad en concreto, pues nos equivocamos. Por eso es que pensamos que la santidad consiste entre más latigazos nos demos, somos más santos. ¿Usted ha visto esa doctrina, de la iglesia tradicional? Que cuando ya no la haya en su conciencia, los acorrala del pecado que han cometido, le dicen: la solución es el dolor. Ve y agárrate un látigo y lastímate, y entre más te lastimes, vas a lograr la santidad. ¿Amén? Y de repente algunos dicen: no, entre más amargado y así, cuando pongas tus manitas así, cuando vas a orar y pones tus manitas así, y entonces entre más amargado y más tus manitas aquí, eres más santo. Y nos equivocamos en cuanto a la santidad. Pero la santidad la marca precisamente la ley moral dada por Dios.
la cual el Señor va a confirmar, y no solo la va a confirmar, sino que la va a reformar. Es decir, que algunos mandamientos no se quedan exactamente como le fueron dados a Moisés. La base es la misma, es sólida, amén, pero tiene que ser reformada para adaptarla a el carácter de la iglesia y la capacidad de la iglesia. Porque déjeme decirle que la capacidad de la iglesia es mayor que la capacidad de Israel. Y aunque algunos se molesten y me acusen de antisemita, pero no soy antisemita. Amén. Si alguien ora por Israel, un servidor ora por Israel. Amén. Pero la realidad de la Escritura nos muestra que la iglesia tiene mayor capacidad que Israel, y se lo voy a simplificar sencillo por cuestión del tiempo. Mire, Israel no tenía el Espíritu Santo, excepto aquellas personas que eran llamadas para una obra especial. Pero la iglesia fue revestida con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, había que adaptar, y no crea que las adaptaciones o las reformas de Jesucristo para la ley moral son más débiles. No. Las va a reformar para hacerlas más fuertes. ¿Por qué? Porque si usted es débil, Dios considerará su posición. Pero si ahora usted ha sido fortalecido, también Dios considerará la fortaleza que usted tiene. Así que no hay excusa de decir, no, es que yo soy débil. Sí, eres débil, pero con el Señor eres más que vencedor. Amén. Con la ayuda del precioso Espíritu Santo, somos más que vencedores. Amén. Entonces, de eso estábamos hablando, pues. O hemos estado hablando acerca de ser, anda delante de mí, ser perfecto. De hecho, definimos la palabra perfecto, ¿verdad? Y dijimos que la palabra perfecto tiene varios significados, entre los cuales todos se parecen, pero entre los cuales rescatamos dos, ¿verdad? Y por supuesto rescatamos dos porque nos damos cuenta que uno sí lo podemos cumplir y otro no lo podemos cumplir. Es decir, eso es lo que está en nosotros. Miren, la definición para perfecto, una definición dice así, que posee todas las cualidades sin tener defecto. Es decir, esto se puede usar un sinónimo como inmejorable. Posee todas las cualidades sin tener defecto. Pero dijimos que nosotros somos eso, pero el que exige las cualidades o el que nos explica las cualidades es el Señor. Él las pone y Él nos las explica y Él sabe que podemos alcanzarlas. Y esa es la posición de la ley moral. Cuando nosotros cumplimos la ley moral, estamos siendo perfectos. Amén. Pero hay otra definición para la palabra perfecto. Y la otra definición para la palabra perfecto dice que no contiene ningún error. Y esa es la que nos descalifica. Es decir, que nosotros no nos podemos llamar perfectos desde este significado de la palabra. Porque desafortunadamente como seres humanos tenemos errores. Amén. Así que tenemos pues que nosotros somos perfectos porque tenemos las cualidades de aquel que estableció las cualidades para poder ser llamados perfectos. Y somos inmejorables porque el Señor nos dio esa capacidad para ser inmejorables con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. También hablamos acerca de que San Pablo presentó el hecho de este caso y él dijo, bueno, yo encuentro una ley en mi cuerpo que es contraria a mí. Vino la ley y me mostró todas las maldades que hago yo, o todo lo que es pecado. Pero el asunto de la ley es que mostró a mí todo lo que es pecado. Pero el problema es que veo esa ley que es santa y que fue dada por Dios a través de los ángeles,
la veo así y sé que con eso yo voy a honrar a Dios, pero el problema es que encontré otra ley en mi cuerpo. Y esta ley de mi cuerpo me empuja a mí a hacer lo contrario de la ley. Por eso que San Pablo dice, así que encuentro que con mi mente yo sirvo a Cristo. O con mi mente yo quisiera servir a Cristo, en otras palabras. Y en mi mente yo puedo servir a Cristo porque amo y quisiera servir a Cristo. Pero encuentro que en mi cuerpo, en mi carne, eso es las concupiscencias, los deseos de esta carne, amén, ellos anhelan lo contrario. Si la ley y la santidad de Dios dice, no robarás, mi cuerpo me invita a robar. Si la ley dice, la ley perfecta, santa de Dios dice, no adulterarás, mi carne me dice lo contrario, y no solo me dice, me arrastra. Por eso es que San Pablo lo llama la ley de mi carne. Me arrastra a desobedecer a Dios. Mis miembros tiemblan ante la tentación de la seducción del sexo opuesto. Entonces esa ley se encuentra luchando. Amén. Pero el mandamiento es obedecer a Dios. Entonces, ¿cómo podemos lograr obedecer a Dios? Que nuestra mente quiere obedecer a Dios, pero nuestro cuerpo desea hacer lo contrario de Dios. ¿Cómo lo logramos? Ahí San Pablo grita, capítulo 8 de Romanos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que recibieron a Jesús. Pero él añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Es decir, que invitan al Espíritu de Dios para que venga y habite en los corazones de ellos, para que de esa manera puedan vencer a la carne y obedecer a la ley de Dios. Amén. Por eso es que yo digo, sin ofender, ¿verdad? Pero las alabanzas antiguas siempre llevaban un sentido congruente del caminar del cristiano. Y por ejemplo, escuchábamos coros como apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Eso es una invitación clara, concisa, para que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras vidas y nosotros podamos ser victoriosos. Amén. Entonces, esa es la manera de cómo nosotros podemos andar en la ley de Dios. Y de ahí entonces dijimos, ¿quiere usted notar que si es necesario obedecer la ley moral? Estudia la Escritura. Y por ejemplo, vamos ahí a Éxodo capítulo 20, por cuestión de tiempo, amén. Usted lo puede buscar, está bien, no hay ningún problema. Pero del verso 13 en adelante nos muestra lo que es la ley moral. Y yo les decía que es bueno analizar la ley moral y gozarnos en el Señor, y si quiere gloriarse en el Señor, amén, de que nosotros cumplimos esta ley a la perfección, sin necesidad de aprendernos los mandamientos. Si usted está caminando conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad del Espíritu de Dios en su corazón, usted se va a sorprender de cómo usted cumple a cabalidad la ley de Dios. Y empezamos, por ejemplo, voy resumiendo por cuestión del tiempo. Por ejemplo, empezamos y vemos el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si esta ley no fuera necesario cumplirla, pues cada quien que se busque su Dios, ¿verdad? Hay muchos, la vez pasada yo les decía, pues ahí está la, dicen que si te mueres como mártir, 70 vírgenes allá en el paraíso. Tremenda mentira, ¿verdad? Pero eso es lo que ofrece ese Dios. Ahí busques ese Dios. Bueno, a los varones, ¿verdad? A las mujeres no creo que van a querer 70 vírgenes, por supuesto que no.
Estoy siendo sarcástico. Pero si usted no le gustan las mujeres, pues entonces puede pensar en, y no estoy invitando a los varones para que le gusten las mujeres, a usted le gusta a su esposa y se acabó. Pero si no, entonces puede buscar entre los dioses de más al oriente, el oriente profundo. Por ejemplo, ahí está Buda. Dicen que este es un gordito que si le sobas la pancita, pues te da dinero. No sé si te feca dinero o lo hace caer del cielo, no sé, pero dicen que te da dinero. Amén. Pero el asunto, vamos hermanos, es que esta ley debe ser cumplida. Por eso es que el Señor está diciendo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, amén, hasta que toda sea cumplida. Y nos invita a cumplirla. Y de hecho llama a alguien pequeño dentro del reino de los cielos si no enseña bien estas cosas. Y de hecho dice, eso es si no las enseñas bien. Pero si no las practicas, dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces es necesario cumplir esta ley. Pero si tenemos la ayuda del Espíritu Santo, esta ley nos sabe a papitas fritas, ¿verdad? No las comemos y no puedes comer solo una, gloria a Dios. Voy a cobrar después el comercial. Pero ese es el caminar del Señor, porque hay una relación amorosa a través del Espíritu Santo con el esposo que es Jesucristo. Amén. Entonces no tenemos nosotros que andar buscando con dioses del oriente, dioses del occidente, dioses no en el cielo ni en la tierra, en ningún lado. ¿Por qué? Porque el Dios de dioses ha venido a ser morada en nuestros corazones. ¿Sabía usted eso o entendía usted eso? Que el Dios Todopoderoso ha hecho morada en nuestros corazones. Amén. Eso es maravilloso. Que siendo tan débiles en el sentido de nuestra comparación con Dios, tan insignificantes, Dios se fijó para venir a hacer una casa, un templo en nosotros, para morada suya a través del Espíritu Santo. Eso es maravilloso, hermano. Aleluya. Amén. Entonces, si no fuera necesario cumplir la ley, mire el verso 2 o el mandamiento número 2 dice así: no te harás imagen, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Bueno, pues si no hay que cumplir esta ley, pues cada quien que se agarre un palo, una piedra, un metal, le dé forma como quiera, un animal, un hombre, una mujer, como han hecho los pueblos antes de nosotros y aún en nuestros tiempos, y le den forma, y ahí le rindan culto, y le rindan reverencia, y le rindan adoración, aunque digan, no, nosotros no adoramos. Por supuesto, cuando tú le prendes una veladora, eso es reverencia, eso es adoración. No me cambies los términos, no te hagas el chistoso. Aleluya. Pero el Señor, la palabra de Dios es bien clara y va a decir en el segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa, ni las que están en el cielo, ni las que están en la tierra, ni las que están debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Amén. Pero aquellos que son templo y morada del Espíritu Santo, ni siquiera se preocupan por eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en su corazón. Y aunque no haya analizado antes este versículo a profundidad, cumple, aleluya, la ley a la perfección, porque el que habita en su corazón le evita que caiga en pecado con Dios. Aleluya. Yo creo que es importante la relación de nosotros como iglesia con el Señor, porque nosotros vivimos en un idilio con el Señor, a tal grado que si usted se sabe los mandamientos, gloria a Dios. Y si no se los sabe, pero los cumple, amén, al pie de la letra, porque el Espíritu de Dios habita en su corazón. Aleluya. Entonces el mandamiento número 3 dice así:
No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Amén. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. ¿Cuántas personas, por Diosito, de verdad, te lo juro, y hacen lo contrario? Amén. Por supuesto que siempre es bueno cuando alguien va a hacer un trato y decir, bueno, yo me apego a mi confianza en Dios. Eso es como jurar por Dios. Ok, está bien, vas a jurar por Dios, pero no jures en vano. Es decir, que tú sí sea sí y tú no sea no. Mira, hermano, ¿verdad? Pero algunas personas que no entienden la obediencia a la ley de Dios han caído. Nosotros conocimos a un hombre dentro de la congregación que cuando se iba a hacer alguna actividad en la iglesia, él le daba igual si decía sí o no. Se iba con las mayorías. Si la mayoría decía sí, él decía sí. Si decía no, él decía no. Hasta que una vez, y por supuesto hacía lo contrario, hasta que una vez estábamos reunidos tratando el asunto de hacer una escuela bíblica, o una escuela de verano, bíblica de verano, y se estaba consensando para ver quiénes estaban dispuestos para trabajar, y por supuesto él vio que la mayoría estaba dispuesta y él dijo sí, pero de repente su compañera que estaba al lado le dijo, pero tú me dijiste que no ibas a participar. Y él dijo, no hay problema, yo puedo decir que sí, pero al último digo que no. Sin vergüenza la congregación, hermano. Su esposa lo sacó a luz. Yo ahorita puedo decir que sí, al rato digo que no. Pero el mandamiento dice lo contrario. El mandamiento dice, no jurarás en vano. ¿Amén? Entonces, esa ley sí es necesaria cumplirla. Por eso es importante entender los conceptos de la Escritura. Porque de repente usted se encuentra a movimientos cristianos diciendo, no, es que nosotros no somos salvos por la ley, sino por la gracia. Por supuesto que somos salvos por la gracia. Pero ¿qué significa la gracia? La gracia significa que hubo obras. ¿Qué obras? Jesucristo fue entregado en la cruz del Calvario, abofeteado, latigado, escupido, maldecido. Aleluya. Usted no pagó nada, pero alguien sí pagó, y pagó mucho. Y ese se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que por supuesto que somos salvos por gracia, por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Pero no fuimos llamados para ser un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, rescatados del pecado y de la pudrición, de la maldad, para ser un pueblo que viene a habitar en luz. Aleluya. Pero la batalla sigue, hermanos, porque la ley que descubrió San Pablo todavía combate contra nosotros. Amén. ¿Cómo la podemos vencer? A través del cumplimiento de la ley. ¿Cómo cumplimos la ley? A través de la ayuda y la fortaleza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, quisiera cerrar aquí por lo que decía mi pastora. El clima está muy amenazante y no queremos que nada le pase a usted, pero voy a cerrar aquí. Entonces, pero quiero decirles, hermano, que estaremos analizando lo que es la ley moral. Mire, a nosotros se nos acusa que nosotros no guardamos el cuarto mandamiento. ¿Y el cuarto mandamiento cuál es? ¿Alguien se lo sabe? El día de reposo. ¿Perdón? El día de reposo. El día de reposo. Amén. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Amén. Ese es el cuarto mandamiento. Y entonces nos dicen a nosotros, no, ustedes no guardan el cuarto mandamiento. Ustedes fallan en la ley, porque no los vemos los sábados desde temprano hasta la tarde, en el templo o en la iglesia o en el lugar de adoración. Aleluya. Lo que pasa es que no entendieron la ley de Dios.
Amén. Se puede adelantar un poquito, miren. Y usted si tiene chance en casa, estudie. El cuarto mandamiento, amén, nos habla a guardarlo. Amén. Y a santificarlo. Guardar el séptimo día, en este caso el sábado. Sábado significa reposo. Guardar no significa ir a adorar. Guardar significa reposar. Sábado significa descansar. Descanso. No hacer nada. Y la palabra nada es nada. Amén. El sábado simbolizaba la provisión de Dios para con el pueblo. Por supuesto, en su momento para con Israel y en nuestro momento para todo el pueblo de Dios. Así que el sábado no era un sábado, no era un día de culto. No era un día de viajar desde no sé dónde para ir a Jerusalén a adorar a Dios. No, el sábado era: te quedas en tu lugar, no vas a hacer ninguna obra. ¿Por qué? Porque confías en la provisión de Dios para ese día. De hecho, el origen del sábado no está en la ley. El origen del día de reposo está en el Génesis. Y la Escritura nos dice que Dios creó al mundo, creó todas las cosas en este mundo en 6 días, y al séptimo reposó de toda su obra con la que había hecho la creación. Amén. Pero ese reposar no significa que Dios es el viejito aquel que trabajó tantos 6 días y llegó el fin de semana y se cansó. Estaba bien cansado el viejito que tuvo que reposar. No significa eso, hermano. Cuando Dios habla de un reposo, habla de la provisión de vida que Dios da al ser humano. Es decir, que cuando dice que Él lo bendijo y lo santificó, significa que Él vio el número 7, el séptimo día. Siempre en la Escritura usted va a encontrar el séptimo día significa obra terminada o obra cumplida. Por eso es que Él dice que Él reposó, Él ya había terminado su obra. Ya había cumplido su obra. Ya había proveído para todo ser viviente, para que Él no siguiera creando árboles, creando animales, creando seres vivos. Ya esa obra de Él ya no tenía que hacerla Él. Él ya la había completado. Y había encerrado a la vida en este planeta, en este tiempo, lo había encerrado en círculos perfectos para que solo fueran dándose de tal manera que confiaran en la provisión de Dios, que no tenían que hacer nada ellos, sino que Dios ya lo había establecido todo. Así el hombre nace, crece, se desarrolla, se inclina y muere. Y ahí viene el retoño, nace, crece, se desarrolla, se inclina y muere. Pero no deja de haber hombres, porque Dios lo encerró todo en ciclos perfectos, de tal manera que Él ya no tenía que meter la mano, porque ya había proveído para que esto se dé. Ese es el significado del día de reposo. Y así como Dios reposó de su obra para vida, así le dio a los hombres el beneficio del reposo. El beneficio para que los hombres, amén, confíen en Dios, de que
han de entrar en un estado de descanso de sus obras, porque todas han sido cumplidas en Dios. ¿Amén? Y se va a poner interesante, hermano. Solo estoy dando el principio para que nosotros entendamos el origen del séptimo día y cuál es el propósito del séptimo día. Amén. O del día de reposo. Y les voy a adelantar ya para cerrar. Así como existe una muerte natural o terrenal y una muerte espiritual, así existe un reposo, un descanso terrenal, pero también un descanso espiritual. Amén. Y para nosotros, la muerte natural, si el Señor no viene, todavía se cumplirá. Pero la muerte espiritual y la muerte eterna no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Aleluya. Así está el reposo de Dios. El reposo de Dios, el descanso de Dios, amén, en el aspecto natural se tuvo que practicar por años y por siglos. A Israel se lo tomó como el niño que se le está enseñando a leer. Pero la promesa estaba para la descendencia de Abraham. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a Abraham o a Israel le tocó practicar como el niño que se le enseña a leer, para que cuando viniese el cumplimiento de la escritura y la simiente llegase, nosotros podamos entrar al reposo, al descanso espiritual eterno a través de Cristo Jesús. Aleluya. Eso es maravilloso. Nosotros vamos a ver a través de la escritura cómo cumplimos a cabalidad el día de reposo. Amén. Es un poquito triste la situación de Israel, pero a la vez redundó de beneficio para nosotros. Es como el muchacho, ustedes no sé si les enseñaron así, a mí así me enseñaron, cuando empezaba a leer, y cuando el maestro quería que nosotros aprendiéramos a conjugar las letras, a conjugar las letras, amén, para, por ejemplo, ver el sonido entre una N y una vocal, lo que te hacían era, vas a hacer una página y vas a escribir lo siguiente: mamá me ama mucho. Y ahí estaba el muchacho, y ahí estaba escribiendo, mamá me ama mucho. Y estaba conjugando la letra M con la vocal, con las vocales que existen, ¿verdad? Por ahí falta alguna, pero la idea era que se familiarizara con el sonido y con las vocales. Mamá me ama mucho, mamá me ama mucho, mamá me ama mucho. Toda una plana. Y uno mejoraba la letra también, ¿verdad? Y si llegabas a clase y el maestro veía, esa letra está horrible, tienes que hacer otra página. Ahí estás otra vez. ¿Amén? Eso es lo que le sucedió a Israel. Vamos a ver cómo el Señor nos puso a trabajar sobre el sábado por años, por siglos, hasta que vino la simiente. Y si usted puso atención a Hebreos y le gusta leerlo otra vez en su casa, se va a dar cuenta que Dios reposó de sus labores, pero también su pueblo reposó de sus tareas. Porque ahora entramos al reposo perfecto, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Se nos acusa a nosotros de estar profanando el sábado por el domingo. Es que la iglesia no observa ningún día. La iglesia nunca ha descansado el domingo. La iglesia, por costumbre de la iglesia primitiva, escogió el domingo, pero no para reposar, sino para trabajar. Se mueve desde largas distancias para venir a la casa de Dios y para lanzar aquí, hacer ejercicio, amén, y alabar y bendecir el nombre del Señor y decir gloria a Dios y aleluya.
Pero hay gente que limpia la casa, que barre la casa, que trae los alimentos, hay que dar alimentos. Sí, es decir, es toda una actividad diferente al día de reposo. El día de reposo era para descansar. El día del Señor es para trabajar, para servir, para adorar, para glorificar. Así que no estamos rompiendo ningún día, porque nosotros como hijos de Dios no observamos los días para descansar, porque hemos entrado al reposo perfecto que es Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, les digo todo esto a grandes rasgos, pero por supuesto que vamos a ver la base bíblica, ¿sí? Para entender que no estamos en desobediencia al mandamiento, al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Así que gócense en el Señor. Amén. Nosotros cumplimos la ley a cabalidad. Gloria a Dios, sin necesidad de la tarea de cada sábado. Debo guardar el día de reposo. Debo guardar el día de reposo. Debo guardar el día de reposo, y nunca lo guardan. Qué tristeza, ¿verdad? Porque el que ha entrado en el reposo, dice Hebreos también, el que ha entrado en el reposo ha descansado de sus obras, ha descansado de estar sábado tras sábado guardando reposo, porque ya esa obra se ha concluido. Entramos en el reposo del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Amén. Aleluya. Dios nos ha llamado para ser salvos y para vivir en abundancia en su caminar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo creo que así vamos a ser despedidos, ¿verdad, pastor? Amén. Pues bien, vamos a orar. Si alguien está enfermo o tiene necesidad de oración, puede pasar. Si no, pues al mismo tiempo nosotros vamos a despedir. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tus hijos, Dios mío. Gracias por tu misericordia, que es grande. Gracias porque tú tienes, Dios mío, grandes bendiciones para tus hijos, Señor. Solo que es menester andar conforme al mandamiento tuyo. Ayúdanos para, Señor, cumplir tus mandamientos. Y llénanos de tu Espíritu Santo, porque sabemos que es la única manera, Dios mío, de que podamos cumplir la ley tuya, el mandamiento tuyo, Señor. Te rogamos, Señor, de una manera sincera, Dios mío, y humilde, que tu Espíritu Santo nunca se aparte de nosotros, Dios mío, y que cada vez, Señor, que nosotros nos equivoquemos, tú enderezcas nuestros pasos y nos des la fortaleza para caminar conforme a tus mandamientos, para que presentemos ese Dios de la gloria que sabe guardar a un pueblo escogido para su honra y para su gloria. Gracias, bendice a tu iglesia, Señor. Vamos a ir a casa, llévanos con bien, Dios mío, así como nos trajiste. Llévanos a casa, Señor. Guarda nuestros vehículos, guarda nuestras familias, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa y podamos llegar a casa con bien. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Que el Señor los bendiga.